Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Vamos a hablar ahora acerca de lo que Dios mandó a Moisés para que lo dijera a los israelitas con respecto al cordero que los israelitas debían sacrificar como cordero pascual. Antes de leer en la Biblia y comenzar a hablar de este cordero que los israelitas debían de ofrecer, de este cordero pascual, vamos a recordar que cuando este mundo, Adán y Eva, salieron después del pecado y tuvieron hijos, los dos primeros hijos que la Biblia menciona son a Caín y Abel. Y dice la Biblia que andando el tiempo, o sea, cuando llegó el momento, Caín trajo una ofrenda a Dios y también Abel trajo una ofrenda a Dios. La ofrenda que Abel trajo a Dios era conforme a lo que Dios había señalado de sacrificar un cordero como ofrenda a Dios, porque este cordero simbolizaba al Cordero de Dios que vendría a salvar a la humanidad. Después, nosotros encontramos también en la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 8, que habla en el versículo 20 lo siguiente: edificó Noé un altar al Señor, tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos al Señor. O sea, la misma costumbre, lo mismo que Abel había hecho, Noé ofrece a Dios ofrendas y sacrificios. En este caso, no solo del cordero, sino también de los animales y aves limpias. Así, desde el inicio hasta los tiempos en que estamos hablando, ya en los tiempos de Moisés, cuando Dios lo está utilizando para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, los hijos de Dios fueron presentando sacrificios, ofrendas a Dios. Todos esos sacrificios, todos, todas esas ofrendas las ofrecía el sacerdote o el patriarca de la familia. El jefe de la familia, la cabeza de la familia, como por ejemplo Abraham, Isaac, Jacob, ofrecían las ofrendas a Dios. Ahora que había llegado el momento de la liberación de los hijos de Israel de la esclavitud egipcia, Dios presenta a Moisés algo para decirle al pueblo que está en armonía con los sacrificios que los hijos de Dios hacían desde antes. Pero por primera vez en la Biblia se presenta que ese sacrificio seguía haciéndolo el padre de la familia, en este sentido, el patriarca de la familia o el sacerdote de la familia, lo ofrecía, pero no era como, por ejemplo, que Abraham tenía alrededor de 1,000 personas y el sacrificio que él ofrecía era por todos. Ahora, este sacrificio, que ya no estaba simbolizando al Cordero Pascual, que es Cristo,
también estaba sacrificando a un cordero que también representaba a Cristo, pero en vez de ser el cordero de Dios, es el cordero pascual. Y en el sacrificio del cordero pascual, Dios presenta de tal manera que por familia, el padre de cada familia era el que tenía que hacer ese sacrificio a Dios. Era toda la congregación la que ofrecía el sacrificio. Ese sacrificio que el cabeza de familia iba a presentar señalaba que la relación que iba a estar en el pueblo de Israel iba a ser en cada familia del pueblo de Israel, porque cada cabeza de familia, el padre de familia llegaba a ser el patriarca, el sacerdote de la familia, la relación con Dios era a través del padre de la familia. Y voy a señalar aquí hasta cuándo iba a ser esto. Hablando del pueblo de Israel, doy un saltico delante y esto fue así hasta que en el capítulo, en el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 25 y el versículo 8, dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés, o le dio a Moisés una orden para el pueblo de Israel, y esa orden es hacer un santuario donde Dios habitaría con su pueblo. Cuando el santuario se hizo, comenzó un tipo de culto distinto, y de esto hablaremos cuando estemos hablando del santuario. Pero aquí Dios estableció el sistema del sacerdocio para el pueblo de Israel, que señalaba a Aarón y sus descendientes como sacerdotes y la tribu de Leví como los levitas que también trabajaban en el templo. En ese entonces comenzó un tipo distinto de relación. Era el mismo Dios en su reino teocrático que estaba usando con los israelitas, pero ahora con un sistema de sacerdocio distinto. Pero no vamos a estudiarlo porque ya llegaremos allí. En lo que yo estoy señalando ahora es que así como se había hecho en el pasado, el cabeza de familia, el patriarca, el que hacía las veces del sacerdote, ofrecía el sacrificio a Dios. En este momento de la Pascua, Dios manda que en cada familia, el cabeza de familia ofreciera un sacrificio a Dios, ofreciera un cordero. De esto hemos hablado y continuaremos hablando en cuanto a las características de ese cordero. Pero lo que señalamos aquí es que la relación entre Dios y el pueblo de Israel iba a ser en cada familia. Cada jefe de familia, hasta que se estableciera el sacerdocio, que fue pronto en el mismo éxodo del pueblo de Israel, pero hasta que llegara ese momento, Dios tenía en el jefe de familia su representante. Después que Dios manda por primera vez una cantidad de sacrificios inmensos, fueron varias cabezas de familia las que hicieron este sacrificio. La circunstancia era la siguiente, como que la plaga que iba a venir, la 10ª plaga, era que Dios le iba a quitar la vida a los primogénitos
De esto haremos énfasis un poquito más adelante también en otro tema. Entonces, cada primogénito de los egipcios entre los hombres y entre los animales iban a morir. También le correspondería a los primogénitos de Israel morir. Pero así como al principio Dios en las demás plagas que había venido, había hecho una separación entre israelitas y egipcios, de tal manera que la plaga no atacaría o no dañaría a los hijos de Israel. El mismo Dios iba a actuar de tal manera que la plaga solamente iba a afectar a los egipcios. En esta plaga que iba a venir, otra vez Dios le dice, le advierte a Faraón lo que iba a suceder. Otra vez Dios le dice que en Israel no iba a morir ningún primogénito, pero para que esto fuera efectivo, hubo una diferencia entre esta 10ª plaga a las plagas que cayeron antes. Porque para que no hubiera muerte dentro del pueblo de Israel, ya no iba a ser solamente porque Dios iba a actuar en los egipcios y no en los israelitas. Porque los israelitas tenían que hacer algo para que Dios no quitara la vida al primogénito de cada israelita. Y eso que tenía que hacer era precisamente el sacrificio del Cordero Pascual. Un cordero por cada familia. Una relación entre Dios y cada familia. Cada familia, al señalar, al elegir a ese cordero que iba a sacrificar para asarlo y para comerlo, estaba diciéndole a Dios: yo soy tu seguidor, yo soy tu hijo y tú eres mi Dios. Era un pacto entre Dios y cada familia y aceptaba a Dios como su Dios para adorar y obedecer a Dios. Pero ya no era que Moisés lo hacía para toda la congregación, sino que cada familia, una por una, tenía que hacer este sacrificio. De esa manera, la relación era con Dios y con la familia a través del padre de la familia, o sea, el patriarca, el sacerdote de cada familia, que era el padre. Dije la primera vez que Dios pidió tanto sacrificio porque este cordero pascual se hacía en relación a cada familia ya en una forma distinta como se hacía o se irían a hacer en el futuro cuando estaría el santuario y se hacía el sacrificio del cordero pascual del santuario. Pero en este caso, que la vida del primogénito dependía de la obediencia a Dios, por eso cada familia tenía que hacer este sacrificio señalando que ellos elegían y seguían a Dios. De esta manera, los israelitas se consagraban a Dios y se señalaban como el pueblo de Dios que estaban haciendo, que se iba a formar, pero se iba a hacer en obediencia a Dios. Otra razón era que la sangre de ese cordero, como ya hemos dicho y como vamos a repetir, esa sangre debía recogerse para marcar con ella, con hisopo,
se mojaba en la sangre y se marcaba el dintel y el marco, los postes de la casa. O sea, esta es la puerta, aquí se marca, ponía la sangre, se ponía arriba y esta parte de la puerta se marcaba con sangre. Todos los que estaban adentro esa noche en que la plaga iba a venir, tenían que permanecer dentro de la casa. Debían comer el cordero. No se ponía la sangre en el suelo, porque esa sangre simbolizaba la sangre de Cristo, que no es para ser hollada, sino para liberar a su pueblo. Aquí estaba literalmente en cada familia que se reunían para la adoración a Dios y para el sacrificio de la Pascua. Cada familia estaba entregándose a Dios. Era una relación directa de Dios con cada familia. La familia que no hiciera esto, que no se reunieran para comer el cordero pascual y para poner la sangre, señalando que en esa casa estaban los hijos de Dios, donde no estuviera esa sangre y Dios o el ángel exterminador viniera para quitar la vida a los primogénitos, si esa casa no tenía la señal de la sangre, que era la aceptación de ser el pueblo de Dios, entonces el primogénito que en esa casa estuviera moría. Por eso debía hacerse así. De esta manera, nosotros tenemos que desde el principio, cuando el pecado entró y comenzó a sacrificarse al Cordero, que representaba a Cristo que venía a salvar a la humanidad, así, hasta el momento en que comienza esta fiesta de Pascua, donde se sacrificaba el Cordero, este Cordero ahora iba a simbolizar al pueblo de Dios, a los primogénitos que no murieron, que el Cordero con su sangre los limpia y los sella para no morir, y el pueblo de Dios que se entra en pacto con Dios para ser pueblo de Dios, iba a ser así hasta que se estableciera el santuario. Y después, a través del Cordero Pascual, hasta que el Hijo de Dios viniera y muriera por la nación israelita como el Cordero que salvaría al pueblo de Israel y lo capacitaría para ser su iglesia, su representante, para que Dios fuera conocido a todas las naciones a través del pueblo de Israel. Pero aquí lo que recalcamos es que cada familia tenía que hacer la elección, cada familia hacía el sacrificio y así lo hicieron los israelitas. Cada familia escogió el cordero, además preparó todas las condiciones que vamos a ver después en los demás temas y celebraron la Pascua. La Pascua que señalaba la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto, señalaba el inicio de la nación israelita, porque de ahí en adelante ellos iban a ser una nación dirigida y gobernada por el mismo Dios, un reino teocrático donde Dios era el que daba todas las leyes y que guiaba al pueblo en todos los sentidos. En el próximo tema vamos a dar un salto al futuro con relación a lo que estábamos hablando del Cordero Pascual y de la Pascua, no en el futuro nuestro, porque ya esto queda en el pasado, porque Dios establece una iglesia
y también le establece con una característica. Y por eso vamos a dar este salto para ir a esta correlación del jefe de familia de cada creyente en una forma, en un pacto, en una manera especial de ser el pueblo de Dios. Lo veremos en el próximo tema. En este concluimos que el pueblo entero hace el sacrificio, es liberado de la muerte, porque cuando el ángel vino, todos los que estaban en la casa marcada con sangre, ahí no murió nadie, ahí todo quedó en paz. Dios y su pueblo entraron en un pacto. Se establece una vez más, digo, la nación israelita ya libre como el pueblo de Dios que iba a ser gobernado y dirigido por Dios. Hasta aquí llegamos en este tema. Te pido que lo compartas con otros para que pueda ayudar a otras personas. Continuaremos en nuestra próxima grabación.